Listo, bueno, entonces varias noticias que queremos compartir. La primera, pues es algo rápido, ¿no? Donald Trump está amenazando con deportaciones masivas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Se repite muchas veces, pero luego nunca nos preguntamos qué irá a pasar con las compañías aquí en los Estados Unidos que dependen casi al 100% del trabajo de los inmigrantes. En este mismo momento, les puedo confesar, tengo un amigo, gran amigo mío, de México, que es inmigrante de los Estados Unidos trabajando en mi casa. Él está arreglando algo en la casa y yo no contrato americanos, siempre contrato a los inmigrantes porque para mí es mejor pagarles a ellos que a los americanos. Y también siempre les digo, no me vayan a dar un descuento. No quiero un descuento. Yo quiero que usted me cobre lo que cobraría cualquier otra persona porque sí quiero colaborar de esa manera también con la comunidad inmigrante. Entonces, este, en eso tengo algo en común con Donald Trump, porque miren aquí esta noticia. Él dice, contratan a estadounidenses, tiene que contratar a americanos, no contraten más a los inmigrantes, cuando él mismo y sus empresas están siempre contratando a los extranjeros, a los inmigrantes, ¿no? Entonces, simplemente interesante observar esto. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. Yo no les estoy diciendo, como les digo, yo no estoy siendo hipócrita en esta manera, ¿no? Yo siempre contrato inmigrantes para todo, ¿sí? Hasta en mi empresa. Yo creo, nunca me he puesto a pensar en esto hasta este momento. O sea, la primera vez que se me ocurre. Pero yo me imagino que si yo le dijera a mi líder de recursos humanos que me diera un reporte de los que trabajan en nuestra compañía, comparando el número de personas que son americanos, así ciudadanos y los que son inmigrantes, casi estoy 100% seguro que tendríamos más inmigrantes aquí trabajando que americanos en la misma empresa. Entonces, de esa manera vivo. Y también parece ser que Donald Trump sigue ese mismo método porque tiene a muchos inmigrantes trabajando. Y no solo eso, el famoso, vamos a decirlo como lo dice Maduro, Elon Musk, el famoso Elon Musk es inmigrante también, ¿no? Entonces, la esposa de Donald Trump es inmigrante, muchos de sus empleados en sus empresas son inmigrantes, el que más lo apoya, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, también es inmigrante. Entonces, por más que él quiera evitar estas cosas, se tiene que contratar a los inmigrantes porque son los que trabajan mejor, son más honestos y le echan muchas ganas a su trabajo. Entonces, interesante esa noticia. Otra noticia aquí, bueno, seguimos hablando de lo que hablamos la semana pasada, esta reunión famosa, ahora esta imagen es famoso porque tenemos aquí al alcalde Eric Adams de Nueva York, que durante los últimos años ha sido un alcalde que apoya las ideas de ser una ciudad santuaria en Nueva York. Él no solamente no estaba colaborando con oficiales de inmigración con información de los inmigrantes, sino que también tenía programas donde daban lugares donde podían quedarse a los inmigrantes, ¿no? Hoteles, otros lugares, albergues, lo que sea. También tarjetas con dinero para los inmigrantes. Entonces estaban realmente ayudando mucho a los inmigrantes en esa forma. Y luego él se ha tenido un cambio de 180 grados totalmente, ha cambiado. Y ahora en esta imagen estamos viendo que se está uniendo con Tom Homan, que va a ser el zar de la frontera, ¿no? Entonces, es importante esto porque nos llama la atención de que otros líderes políticos podrían seguir ese ejemplo. Los de Chicago, quizás Los Ángeles, Denver, Arizona. Ahorita hay muchos que están como que formándose en diferentes grupos. Los que realmente se van a oponer todavía y los que están abandonando esa posición y están uniéndose a la idea, por lo menos, de apoyar a los agentes federales de inmigración. Entonces es importante tener esto en mente. Recuerdo, o más bien les recuerdo a ustedes, les quiero recordar que el concepto de una ciudad santuaria o el concepto de un estado santuario no es realmente algo legal, no es algo que de verdad existe. Simplemente la postura de diferentes oficiales o líderes políticos en esos lugares es no compartir información con los oficiales federales y no dejar que los oficiales federales entren a las cárceles para llevarse a los inmigrantes. Pero eso no quita la habilidad o el derecho a los oficiales federales a que puedan hacer sus operaciones en esos lugares. Entonces todavía
los inmigrantes en esas ciudades pueden estar expuestos a arrestos y procesos de deportación. ¿Sí me explico? Entonces, por favor, no vayan a pensar que una ciudad santuario, un estado santuario es un lugar seguro para los inmigrantes que no tienen documentación, porque no lo es. Simplemente es la postura oficial de los líderes locales, pero no pueden, no tienen el derecho, no le pueden decir no a los oficiales, no pueden decirles que no puedes estar en mi ciudad buscando los inmigrantes. Simplemente no van a cooperar. Va a estar por un lado los oficiales locales y por el otro lado los oficiales federales, ¿no? Otra noticia, me llamó mucho la atención esto, pudimos haberlo compartido la semana pasada, pero hoy lo quería hablar con ustedes porque hemos hablado mucho en este programa que el primer grupo que va a estar en la mira de la administración de Donald Trump, de este señor Tom Homan, para las deportaciones masivas, son las personas quienes ya tienen una orden de deportación. Ya lo sabemos, lo hemos hablado mucho con ustedes, ¿no? Lo hemos repetido muchas veces. ¿Y por qué? Bueno, los que me siguen saben por qué. Porque ya tienen su orden de deportación. Eso significa una de dos cosas. Puede ser que no fueron a su corte, fallaron a la corte y por no ir a la corte les dieron una orden de deportación en su ausencia. Razón número uno. Razón número dos, puede ser que pelearon su caso ante el juez y el juez negó su caso. Y cualquiera de esas dos circunstancias, hay personas en Estados Unidos que no han ido, no se han ido de los Estados Unidos, aún teniendo una orden de deportación. Esta historia debe aclarar una duda muy grande en nuestra comunidad. Una duda grandísima en nuestra comunidad de inmigrantes es, si voy a la corte, me van a arrestar, me van a deportar de la corte. No voy a la corte, más bien, ¿no? Sí, muchos tienen esa duda y por eso muchos llegan a tener su orden de deportación porque no quieren ir el último día de su corte o no quieren ir el día de su corte o simplemente se confunden y no van. Entonces, para los que están pensando no ir a la corte porque tienen miedo que los van a arrestar el día de la corte, podemos ver esto y les puedo aclarar esa duda. Aquí habla esta historia de que hay información de inmigración que muestra que hay décimos de hay miles y miles de personas en Estados Unidos con orden de deportación que no se han ido. Pero ¿cómo es posible que puedan tener una orden de deportación de un juez de inmigración sin haber sido deportados? Precisamente, y escuchen los que están con miedo de ir a las cortes, precisamente porque el día de la corte no te arresten y no te sacan en el avión ese mismo día. ¿Sí me explico? Entonces, si tú sientes que no vas a ir a tu corte porque tienes miedo que te van a deportar ese día, vamos a sacar eso del cerebro y tirarlo a la basura. Eso no existe, ¿no? Quizás en casos extremos con delincuentes que han hecho cosas muy, muy graves, pueden tener una excepción. Entonces, no quiero que digan que el abogado Jonathan dice en 100% de los casos jamás nunca se arresta una persona en la corte de inmigración. Puede pasar en casos extremos porque ahí están los agentes federales, obviamente. Pero en el 99.9% de los casos de deportación, simplemente el juez, si va a negar el caso, da una orden de deportación y luego sale la persona del edificio de la corte a su casa. ¿Por qué? Porque tiene 30 días para decidir si quiere mandar una apelación o no. Eso es un derecho que un inmigrante tiene cuando pierde su caso. ¿Sí? Entonces, en esos 30 días, pues no va a estar encarcelado. Eso no. Entonces, por eso puede existir esta situación. Entonces, ¿cuántas personas tenemos en Estados Unidos con órdenes de deportación que no se han ido? Y en otras palabras, que no fueron arrestados el día de su corte y no los metieron al avión. O sea, no tengan miedo de ir a la corte, por favor. Son 1.4 millones de personas en Estados Unidos con órdenes de deportación que no se han ido de este país, según estas cifras. 1.4 millones de inmigrantes quienes ya tienen una orden de deportación. Entonces, estas son las primeras personas que pueden deportar porque ya tienen su orden de deportación. Este grupo de 1.4 millones de personas consiste de dos grupos pequeños, ¿no? Bueno, son grandes, pero dos grupos distintos. Grupo número uno, lo que hemos dicho, personas que tenían demasiado miedo o estaban confundidos y no fueron a su corte. Grupo número dos, personas que sí fueron a su corte, pelearon, pero perdieron. Como sea, estas personas tienen su orden de deportación. Si nos metemos un poco más al fondo, podemos ver este reporte. Me llamó la atención. Está muy chiquito aquí, entonces yo lo busqué y lo bajé para que lo podamos ver. Esta lista tiene la lista de los países donde, bueno, tienen las cifras de las personas en Estados Unidos con orden de deportación que no se han ido. Los tienen identificados y saben quiénes son.
Entonces, volviendo a esta historia, podemos bajar y ver los números más grandes de diferentes países. A veces podemos pensar que son de ciertos países o no sabemos, ¿no? Pero podemos revisar algunos de los países importantes de Latinoamérica y saber. Dice los países con el número más grande de inmigrantes que no se han ido. México, 252,000 personas con orden de deportación que no se han ido. Y bueno, diríamos México porque pues ellos son los vecinos, están pegaditos a Estados Unidos, entonces tendrían más. Sí, pero miren Guatemala. Guatemala le gana a México. 253,000 personas. Honduras, 261 personas. El Salvador, 203,000 personas. Todos estos países con órdenes, personas con órdenes de deportación que no se han ido. Si vamos aquí, visitamos esta página, vamos a mirar tantito algunos países, ¿no? Lo que estamos diciendo. Brasil, 38,000 personas en Estados Unidos con orden de deportación que no se han ido. China, yo diría que debería de haber muchísimos más, pero solo son 37,000 personas que no se han ido con su orden de deportación. Colombia, 27,000, imagínense, 27,000 colombianos en Estados Unidos con orden de deportación que no se han ido. El Salvador, ya lo vimos, pero aquí está, 203,000 personas. Y esto es importante para mí porque los del Salvador también gozaban del beneficio del TPS. Todavía los que tenían TPS pueden renovar su TPS hasta que en el futuro el gobierno federal diga que no quieren renovar. Entonces, es un caso importante, llama la atención un poquito ahí. Ecuador, 31,000 personas con orden de deportación que no se han ido. Aquí vemos Guatemala, 253,000. Honduras es el país número uno. Hay más personas de Honduras que de cualquier otro país en Estados Unidos con orden de deportación que no se han ido. No sé qué pasa ahí en esta situación, pero son 261,651. Si lo saben contar, quizás saben cómo encontrarlos también. Por eso digo, están expuestos a un proceso de deportación. Otros países importantes que podemos mirar de Centroamérica, de Latinoamérica, los que hablamos español. México, 252,000 personas. Nicaragua, 45,000. Tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué otros países tenemos? Tenemos Perú con 13,000. Tenemos, a ver, hay otros, ¿no? Yo quería llegar aquí a Venezuela, 22,000 personas en Estados Unidos con orden de deportación que no se han ido y ese número puede ir creciendo porque hay muchísimos venezolanos en proceso de deportación. Vuelvo y les recuerdo otra cosa. Si tú estás en proceso de corte, no debes sentirte tan seguro, solo siendo honesto, ¿no? Porque el proceso de corte es proceso de deportación. El juez de inmigración está tratando de darte una orden de deportación y tu única defensa es asilo o otra defensa que tengas contra la deportación. En otras palabras, si tú llegaste con CBP-1 o por la frontera para pedir asilo, estás en una fila que podría terminar en esta lista de personas en Estados Unidos con orden de deportación de Venezuela, ¿no? Entonces, mucho cuidado, vamos a cuidar mucho de nuestros procesos. No es el momento de buscar la persona que te cobra menos, porque también entre menos cobran, menos trabajan. Eso es algo que tenemos que poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Entre menos me cobran, menos trabaja y menos defensa tengo y voy a terminar en esta lista también de personas con orden de deportación. Entonces, importante esta noticia para mí porque sí, o sea, Donald Trump sin tener que hacer otra cosa puede tratar de lograr lo que él está diciendo, llevar a cabo deportaciones masivas, enfocándose primero en personas que están sin defensas, porque ya tienen su orden de deportación y pueden llegar a ser deportados de los Estados Unidos, ¿no? Entonces es importante esta noticia también para nuestra comunidad. Es importante ser optimistas, ser personas positivas y realistas también. Tenemos que tener algo de realismo, tener los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque si sabemos realmente qué es lo que enfrentamos, podemos planear, podemos tener un concepto de qué es lo que debemos hacer para defendernos contra estas situaciones. Un ejemplo, lo veo casi todos los días en mi trabajo, casi todos los días. Yo creo que todos los días, no sé, un día al mes quizás no pasa, pero los demás días sí, llama una persona a nuestra oficina que dice que por alguna razón perdió la hoja, no sabía a qué dirección, estuvo en el hospital, lo que sea, pero perdió
su corte y tiene orden de deportación porque no fue a la corte. ¿Sí? Si tú estás en esa situación, yo te invito a que trates de abrir tu caso de nuevo, que hagas una moción para abrir tu caso ante el juez de inmigración. No tienes nada que perder. El dinero, sí, tienes que gastar, pagar los servicios para una persona que te ayude con el proceso. Aparte de dinero, no tienes nada que perder, porque si tienes una orden de deportación y pides al juez que abre tu caso y te dice que no, todavía tienes una orden de deportación, pero tuviste la oportunidad, hiciste lo posible. ¿Sí me explico? Si tienes una orden de deportación, pero te da miedo abrir tu caso, te da flojera, lo que sea, estás expuesto, pueden venir, te pueden arrestar. Y pienso que demasiadas personas en nuestras comunidades están gritando, están utilizando una palabra que ya ni me gustan mucho, pero sí yo reconozco que pasa. Están diciendo que todos somos amarillistas y queremos asustar a la gente para que nos contraten. No, amamos a los inmigrantes. Yo pude haber ganado mucho más dinero, muchísimo más plata en otra industria de las leyes de inmigración. Hablando español, yo pude haber trabajado en los negocios internacionales. De hecho, cuando yo era estudiante de leyes, yo hice una pasantía con el bufete más grande de abogados en Colombia que hacía intercambios de bienes y negocios a nivel internacional de Colombia con Estados Unidos. Mi esposa es de Colombia. Perfecto. O sea, pude haberlo hecho, ¿no? Estoy aquí en esta industria trabajando con los inmigrantes porque amo a los inmigrantes. No estoy aquí para asustarlos. Pude haber ganado más dinero en otra área. Estoy aquí para servirles. Y por eso les ruego que podamos tener los ojos abiertos y no simplemente decir, dejan de asustar a la gente. Tengo estos comentarios muchas veces. No estoy asustando a nadie. Estoy tratando de ser realista. Yo ya viví como abogado de inmigración 4 años con Donald Trump. Ya lo vi. ¿Sí me explico? Y esta vez va a ser un poco peor. Entonces tenemos que ser realistas sin tener miedo porque el conocimiento y la información nos tiene que dar poder para saber cómo enfrentar los desafíos de la vida. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que quiero hacer, brindar información para que tengamos esa arma de la información para seguir adelante. Hablando de eso, mucho miedo en nuestras comunidades. Tengo un video que publicamos la semana pasada que tiene 1 millón de vistas y es acerca del hecho de que pueden ir los agentes de inmigración a lugares como escuelas, iglesias, hospitales, otros lugares para arrestar a los inmigrantes. Entonces, tengo una pregunta que muchos me han hecho. Entonces, quiero hacer un segmento de un caso típico y hablarles de qué pueden hacer para no tener que andar con tanto miedo.